es alguien que, aupado por la sociedad en la que vive, es capaz de subir y mirar por ese telescopio, mirar más allá de lo que estamos viviendo todos y ser capaz después de contárnoslo, de traducírnoslo, de plantearnos qué es lo que se nos viene encima y qué es lo que está ocurriendo con unas palabras que nos las traduce y a veces nos las hace comprensibles. Por eso yo creo que es un observador fundamentalmente antes que otra cosa, que es además otras muchas cosas como ustedes ya saben. Para mí también es una persona importantísima por lo comprometida que está con su época y con la sociedad en la que vive. Con una militancia directa que defiende los valores estén donde estén. Y eso hoy en día es bastante complicado de encontrar. Creo que en él la libertad de opinión toma carta de presencia y se convierte realmente en una de sus claves vitales. Don Ramón Tamames ha escrito un libro que se llama Transgénicos, conózcalo a fondo. Si hablamos de la globalización, esa palabra que la tenemos todos los días en la boca, un día sí, otro no, cada 10 minutos, don Ramón Tamames ha escrito un libro que se llama Globalización y Ecoparadigma. Es decir, todo aquello que es interesante, que está en el ambiente, él es capaz de estructurarlo, de darle forma y de contárnoslo. La reforma constitucional es muy difícil, pero eso no significa, ni mucho menos, que haya que renunciar a ella. También se puede encontrar la fórmula para una reforma constitucional con la renuncia de una serie de derechos si entendemos que el título octavo de la Constitución es el más problemático, de derechos ya adquiridos y que ejercitan las comunidades autónomas. Esto también es muy difícil, pero se está dando en algunos países y sobre todo en la República Federal de Alemania, donde una serie de prerrogativas de los Länder vuelven al gobierno federal por entender que es más económico una administración a escala de todo el país que no una administración desde cada uno de los estados o Länder federados. Es muy difícil también, en este caso, que haya una especie de recorte de los estatutos con la, digamos, aceptación por parte de las comunidades autónomas que los han conseguido. Yo creo que dentro de la estructura de del Estado español se puede decir que lo que más preocupa a la gente en estos momentos es el título octavo. El título octavo que se hizo con base en el principio llamado coloquialmente de café para todos. Hoy las críticas que se hacen pues es a que las competencias de las comunidades autónomas son excesivas, que han excedido del artículo 148 de la Constitución, que se han extendido con una serie de cesiones a las comunidades autónomas con base en el artículo 152 y 153, que hay una financiación inadecuada, como se han asumido muchas funciones, el llamado hecho diferencial o las diferenciaciones, sobre todo en las nacionalidades históricas, pues han creado motivos de discrepancia, a veces muy duros, en términos de utilización de los idiomas, el común y el, digamos, cooficial, vernáculo regional o como se le quiera llamar. Todo eso ha creado dificultades, pero se han exacerbado sobre todo con la pretensión de Cataluña de sustituir una reforma constitucional que, como hemos visto, es muy difícil, por un estatuto que pasaba a ser una verdadera constitución de Cataluña. En los últimos tiempos hay mucha crítica en cuanto a que el Estado se va quedando vacío, el Estado como administración general, que
abarca solamente el 20% del gasto público, si no se tiene en cuenta la seguridad social que se está despiezando también. Que las comunidades autónomas están en aproximadamente un 50% y los ayuntamientos pues tendrían entre el 20 y el 30% según se mire. Entonces hay una crítica de pérdida de fuerza del Estado que no es totalmente cierta, porque al final cuando hay una crisis todo el mundo mira a la Moncloa, ¿no? A ver qué se decide en la Moncloa, porque los resortes económicos básicos de tomar medidas, la moneda, la deuda pública, etcétera, siguen ahí. Pero yo lo que propongo es que antes de entrar en la reforma constitucional agotemos todas las posibilidades de la actual Constitución. En política de educación hay leyes de base. Lo que no podemos aceptar es que las leyes de base se hagan y luego vengan las leyes regionales y las cambien. Es lo que decía el conde de Romanones, que era un astuto personaje, que la oposición haga las leyes y yo los reglamentos. Las leyes regionales son como reglamentos y desdicen de las leyes básicas del Estado. Yo creo que se puede hacer mucho antes de ir a una reforma constitucional con el artículo 149 en la mano, que son las facultades exclusivas de la Administración General del Estado, y el artículo 148, que son las potestades de las comunidades autónomas. En política de educación, creo que tiene que haber una mayor uniformidad en la educación primaria y secundaria, quizá más diversidad en la educativa. En la justicia, por razones de economía y de igualdad del artículo 14, es inadmisible romper la unidad de la justicia y pretender que haya consejos generales del Poder Judicial en determinadas comunidades autónomas. En la seguridad social tenemos que hacer también algún tipo de reasunción de principios a escala de todo el país y evitar la ruptura de la caja única, que ya sería entrar en un sistema de confederación en la aplicación de esos gastos. Y luego en la Hacienda no cabe duda de que hay que limitar el gasto del Estado como conjunto. Antes de la reforma constitucional, y no dejándola en un segundo plano, sino anunciándola, si es necesario, con un pacto entre los dos grandes partidos, habría que apurar todas las posibilidades de recuperar un sentido, no ya del Estado, de la nación. El Estado es la administración de la nación. Y lo que se ha perdido es el concepto de nación, si es que alguna vez lo tuvimos. Esa es otra cuestión. Pero se ha perdido. Hay que plantear la reforma constitucional como trasfondo, sin seguramente tener que llegar a ella, porque como hemos visto es verdaderamente difícil y además sería traumática. Aquí es donde tendrán que venir también políticos muy persuasivos que hagan posible plantear todo esto. Y nada más, señores. Muchas gracias por su atención. Señores y señoras, ¿verdad? Gracias.